En este video explicaré y demostraré la ecuación general de la conductividad de calor. Para ello he tomado como ejemplo un bloque muy pequeño de forma cúbica. Como es pequeño, es un diferencial de volumen. Este bloque, en sus aristas he trazado los ejes coordenados X, Y y Z. Entonces, en el eje X, este cubo pequeño que es un diferencial de volumen tiene un diferencial de X. En el eje Y tiene un diferencial de Y. Y en el eje Z tiene un diferencial de Z. Entonces el diferencial de volumen de este pequeño bloque vendría a ser el diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z. Como la transferencia de calor en sólidos predomina la conductividad de estos, entonces se tiene una fórmula muy conocida, que es la fórmula de Fourier. Esta fórmula de Fourier es una cantidad unidireccional, o sea que mide el flujo de calor en una sola dirección. Es por eso que tenemos aquí tres flujos de calores, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, porque estamos evaluando un bloque cúbico de forma obviamente tridimensional. Entonces, por Fourier se sabe que el flujo de calor en X vendría a estar dado como el negativo de la conductividad térmica del bloque por el área. Pero como estamos hablando en un flujo en X, que vendría a estar dado en este caso en el eje X, que sería en este caso, este flujo estaría pasando por toda esta superficie, que vendría a ser la superficie formado por el eje Y y por el eje Z. Entonces debería ser por el área, que en este caso vendría a ser un diferencial. Sería el diferencial de X, el diferencial de Z por el diferencial de Y. Y todo esto por el diferencial de la temperatura respecto de X. Sabemos que la temperatura tiene varias variables aparte del X. Puede tener también una variable respecto del tiempo. Por eso se toma una derivada parcial. En el caso de Y vendría a estar dado como el negativo de la conductividad por el diferencial de X por el diferencial de Z por la derivada parcial de la temperatura respecto de Y. En el caso de Z también sería igual, menos la conductividad por la diferencial de X por la diferencial de Y por la derivada parcial de la temperatura respecto de Z. El flujo va de la temperatura mayor hacia una temperatura menor. Para que exista un flujo de calor debe haber una variación de temperatura. Como estamos analizando este bloque cúbico, vamos a analizar todos los flujos que pasan a través de él. Por ejemplo, en el eje X está entrando un flujo de calor, que vendría a ser un flujo de entrada, un flujo de calor. Llamaríamos un flujo X. A la vez, en la otra cara posterior del bloque está saliendo un calor, que sería el calor de X más este diferencial de X. En la dirección de Y también está entrando un calor, un flujo de calor en Y. Y a la vez está saliendo un flujo de calor de Y más un diferencial de Y. En el eje Z también está entrando un flujo de calor, sería un flujo de calor en Z. Y a la vez está saliendo un flujo de calor Z más diferencial de Z. Ahora, como estamos analizando los flujos de energía o el flujo de calor sobre este bloque, debe existir un balance de energía en este bloque. Este balance de energía básicamente es la conservación de la energía. Entonces, el flujo de energía o el flujo de calor que entra por este bloque, más la energía generada, menos la energía que sale del bloque, debe ser igual a la energía almacenada. Entonces, se explicará mejor estos cuatro tipos de energía. La energía que entra. Básicamente esta energía o flujo de calor, mejor dicho, que entra, es el flujo de calor en cada dirección de los ejes X, los ejes Y y el eje Z. Entonces ese flujo de energía vendría a estar dado como este tipo de flujo, el flujo de calor que está entrando. El flujo de energía generada es el flujo de energía adicional que da el material. Puede ser una conversión de energía, ¿no? De cualquier tipo de energía a una energía calorífica, a una energía a calor. Por ejemplo, en circuitos eléctricos siempre se tienen resistores. Entonces, por esos resistores pasa un cierto amperaje. Este amperaje hace que el resistor se caliente, dependiendo del tiempo en el cual esté pasando. Entonces, este calor
este resistor genera calor. Entonces ese calor podría ser la energía generada por el material debido a la energía eléctrica. Ahí se da una conversión de energía. Otro ejemplo podría ser una bombilla o un foco incandescente en el cual pasa una cierta energía eléctrica o un cierto amperaje que pasa por el filamento y eso a la vez produce calor, ¿no? Esto vendría a ser los casos de energía generada. Existen otros muchos casos de energía generada. El flujo de energía que sale. Este flujo de energía que sale básicamente se basa en los ejes X, Y y Z, las energías que están saliendo del bloque en esas direcciones. Entonces, como habíamos dicho que el flujo de calor por Fourier es un flujo de calor direccional, entonces tendríamos que el flujo de calor en X más un diferencial de X, porque sería un flujo de salida, el calor que está entrando más el calor que está saliendo. Esto vendría a estar dado igual al flujo de calor en X que está entrando, más un diferencial de este flujo de calor respecto a la dirección en X, que vendría a ser una derivada parcial respecto de X del flujo de calor en X. Todo esto respecto de X. Esto vendría a ser el flujo de calor que está saliendo. El flujo de calor que está saliendo en Y vendría a ser muy similar. El flujo de calor en Y más la derivada parcial en Y del flujo de calor en Y por diferencial de Y. Lo mismo sería para el flujo de calor en Z. El flujo de calor que pasa por Z, ¿no? Como que está entrando, más la diferencial de calor en Z por el diferencial de Z. El flujo de energía almacenada. Este flujo de energía es la energía captada por el material debido a los compuestos que tiene. Se sabe que este material al recibir una energía determinada puede cambiar su fase. Entonces, se sabe que la energía que entra al material va a hacer cambiar o variar su temperatura del material. Entonces, esa energía va a ser igual a la masa del material o la masa de este bloque por su calor específico y por la variación de temperaturas. Pero como es un bloque muy pequeño, esa variación de temperatura también va a ser muy pequeña, por tanto sería un diferencial de temperatura. Como queremos el flujo de calor de la energía almacenada, ¿no? El flujo de la energía almacenada, esto lo dividiremos entre el tiempo o un determinado tiempo o que es muy pequeño. Entonces sería el flujo de energía almacenada, vendría a estar dado como la masa por el calor específico del material por la derivada de la temperatura respecto del tiempo. La temperatura tiene varias variables, es por eso que se toma una derivada parcial. A la vez se sabe que este material es muy pequeño, por lo cual sería un diferencial de masa. Ese diferencial de masa vendría a estar dado igual como la densidad del bloque por su diferencial de volumen. Entonces ese diferencial de masa vendría a estar dado aquí, este diferencial de masa, y tendríamos que reemplazar. Por lo tanto, el flujo de energía almacenada vendría a estar dado como la densidad por el diferencial de volumen, que sería el diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, por el calor específico, la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Esto vendría a ser el flujo de calor almacenado. Es el flujo de calor que está captando el material. Entonces, una vez ya conocido estos tipos de energía, tendríamos que reemplazarlo en esta ecuación. Entonces tendríamos el flujo de entrada. El flujo de entrada vendría a ser el flujo en X más el flujo en Y más el flujo en Z más la energía generada. Esa energía generada podríamos ponerlo en función de una energía específica. Por ejemplo, esta energía generada, si lo dividimos en un diferencial de volumen, me estaría dando la energía específica, ¿no? La energía generada específica. Entonces, esta energía generada, si lo dividimos en este diferencial de volumen, que sería un diferencial de X, Y, Z, vendría a estar dado de esta forma. Por lo tanto, esta energía generada viene a estar dado como la energía específica generada por el diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Entonces tenemos la energía específica generada por el diferencial de X, por el diferencial de Y, por diferencial de Z, menos la energía que está saliendo, que sería esto. Lo reemplazaríamos aquí y igualaríamos la energía almacenada. Entonces, ya una vez reemplazando los datos, tenemos toda esta ecuación. Esto sería la energía que entra, la energía generada
Eso sería el flujo de energía que sale, y todo igual, al flujo de energía almacenada. Entonces, como vemos aquí que la energía que está entrando y aquí tenemos ese flujo de energía, pero en negativo, entonces se simplificaría. Simplifica, se va y se va. Entonces me quedaría la energía generada, la energía menos la energía que sale, o el diferencial de el flujo, igual a la del flujo de energía almacenada. Por lo tanto, me quedaría de esta forma. Ahora, a toda esta expresión lo vamos a multiplicar por la inversa del diferencial de volumen, que vendría a ser el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Entonces vemos que aquí, en el flujo de energía almacenada, este diferencial de volumen se va a cancelar. Y vemos que en la energía generada también se va a cancelar. Ahora, este flujo de energía, por Fourier, ¿no? Lo vamos a reemplazar en flujo en x, en y y en z, en sus respectivas derivadas parciales. Entonces, ya una vez reemplazada por Fourier el flujo de energía en la derivada parciales en x, en y y en z, quedaría de esta forma. Ahora, a toda esta expresión lo multiplicaríamos por el inverso del diferencial de volumen. Como estamos calculando el diferencial de un bloque, esas pequeñas diferenciales de x, de y y de z generalmente se comportarían como constantes porque son valores muy pequeños. Entonces, al ser divididos por este diferencial de volumen, se cancelaría el diferencial de x, el diferencial de y y el diferencial de z. Por lo tanto, se cancelaría en cada expresión estos diferenciales, que serían el diferencial de volumen. Por lo tanto, ya simplificando y resolviendo, me quedaría de esta forma. Obviamente que el negativo, ese negativo con ese negativo se multiplica en serie positivo, ¿no? Es por eso que sale toda esta expresión. Entonces, esto sería la ecuación general de la conducción de calor en coordenadas rectangulares. Esas coordenadas se usan para sólidos de esta forma, ya que su descripción en coordenadas rectangulares sería mucho más fácil. Si la conductividad térmica del material es constante, entonces la ecuación de la conducción se simplificaría de esta forma. Pero esta expresión sería la inversa de la difusividad térmica. La difusividad térmica es la relación de conductividad entre la capacidad del material de almacenar calor. Entonces, la conductividad es la capacidad que el material tiene para conducir el calor entre la capacidad que tiene el material para almacenar calor. Entonces, como aquí es al revés, se pone un 1 entre la difusividad térmica por la derivada de la temperatura respecto del tiempo. El segundo caso es cuando me dicen que la conducción de calor a través de este sólido es estacionario. Esto quiere decir que este diferencial de temperatura respecto del tiempo va a ser 0. Para explicar la conductividad de calor en un régimen estacionario, por ejemplo, se tiene una pared, ¿no?, en el cual hay dos diferencias de temperatura. El flujo va a ir desde la temperatura mayor a la temperatura menor. Entonces, mientras esas temperaturas se mantengan constantes durante un periodo de tiempo muy largo, se dice que su temperatura en cada punto de la pared van a estar definidas. Por lo tanto, esta variación de la temperatura en cada punto de la pared no va a variar respecto del tiempo. Un ejemplo muy claro o algo similar es en flujos en tuberías. Por ejemplo, para que un flujo vaya desde un lugar a otro debe existir una diferencia de presión, de mayor presión a menor presión. Entonces la velocidad en cada punto del tubo va a ser una velocidad definida. Pero si yo empiezo a cambiar la presión aquí, esas velocidades se van a ver alteradas y van a cambiar. Entonces se diría que sería un régimen transitorio porque dependería del tiempo. Por lo tanto, se llama un régimen estacionario cuando esas temperaturas se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. Otras formas de representar la ecuación general de la conductividad es en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, como se representa aquí. La demostración de esta ecuación en cilíndricas y esféricas se requiere un poco más de análisis matemático, ya que sería más un problema matemático que un problema físico, ¿no?, para demostrar estas ecuaciones. En general, la teoría de la conductividad se puede explicar mediante coordenadas rectangulares. Otro caso que también quiero decirles acá es que
En algunos libros, o mejor dicho, en la mayoría de los libros se presentan problemas donde la ecuación general se basa en una sola dimensión. Entonces existe una fórmula que sería esta, que engloba a las tres formas de coordenadas, ¿no? Coordenadas cilíndricas, esféricas y rectangulares. Esta ecuación las engloba a las tres, donde este n toma tres valores, tanto para pared plana, para un cilindro y para una esfera. Bueno, esa es toda la teoría. Muchas gracias.